objetivo que esta noche nos estamos planteando es sensibilizar a cada uno de ustedes sobre una buena nutrición y el confinamiento, a pesar de que estamos ya en la segunda fase de desescalada que ha planteado el Poder Ejecutivo, y que esperemos que realmente no tengamos ningún tipo de contratiempo, y a través de cada una de estas acciones, como la de esta noche, humildemente traemos, a pesar de que estamos planteando una duración de 45 a 60 minutos, estoy presto para también entonces compartir con ustedes alrededor de unos 30 minutos de sesión de preguntas y respuestas, que esperemos que esté a nuestro alcance, y que quisimos también conjugar, más que el tema propiamente dicho, algunos datos específicos de prevención, porque realmente esa es la idea en ese sentido. Entonces, al cierre estaríamos proyectando que quizás alrededor de las 8:30, pero por las situaciones técnicas me imagino que podríamos realmente quizás superar esa parte de tiempo. En primer lugar, empezar con una frase de Francisco VI, donde en su época estableció que comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. O sea, yo en la gran mayoría de lugares donde me presento, y como le explico a cada uno de mis pacientes, de que realmente comer es un arte. No es que realmente tengamos, como ustedes van a ver, tantas limitaciones, sino es que aprender, saber comer. Y que de una forma u otra cada uno de nosotros sabemos cuáles son los alimentos saludables y se van a poder identificar aquí, pero todo es cuestión, yo digo que es de una sola palabra, que es conciencia, que a través de la conciencia va a venir toda esa parte de autodisciplina y todo lo que sea necesario para nosotros cuidar de nosotros mismos. Entonces, en mandatorio, en hablar, antes de hablar de la parte nutricional per se, empezar a dar como forma de recordatorio, porque de una forma u otra, y por eso lo voy a pasar rápido, aunque haya bastante contenido al respecto, de qué es el famoso COVID-19, o sea, qué son los coronavirus y qué es el COVID-19. Y realmente los coronavirus son una gran familia, ¿verdad?, de virus que pueden afectarnos a cada uno de nosotros, desarrollando un sinnúmero de enfermedades que específicamente, o sea, en los humanos, realmente originan diversas afecciones respiratorias que pueden ir desde leves, como si fuera un resfriado común, hasta condiciones muy críticas o severas que puedan entonces crearnos síndromes de respiratorio, insuficiencia respiratoria, que muchos de los pacientes pueden caer en ventilación mecánica, como podrán ver. O sea, actualmente este brote de coronavirus se ha denominado COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, y como todos conocemos, que ven que están por glicoproteína y que es similar a la parte de las células de nosotros, los receptores, por eso entran fácilmente y se acoplan afectándonos, principalmente con predilección a las células pulmonares. Como todos habrán escuchado, realmente se originó en Wuhan, China, o sea, de diciembre 2019, y que en el periodo del 8 de diciembre al 2 de enero, realmente las autoridades dieron a conocer 41 casos confirmados de este COVID-19. También han podido escuchar que las diferentes sintomatologías son principalmente alrededor de un 80% la fiebre, seguido de la tos seca, alrededor de un 70%, y cansancio en un 40% aproximadamente. Eso no descarta un sinnúmero de sintomatología. Ahora mismo, ya desde que empezó la parte de la afección comunitaria, que ustedes recordarán que si bien es cierto que se denominó de parte de Santo Domingo con algunos extranjeros y una dominicana que venía también desde el exterior, también luego afectó grandemente en San Francisco de Macorís como parte de afección comunitaria, y que ya actualmente presenta hasta de dolor de cabeza y malestar general, una congestión nasal en diversos pacientes, que por eso todos ahora mismo
son potenciales portadores del virus, y que por eso debemos de andar con nuestra mascarilla y la parte del aseo personal que las autoridades requieren, como el lavado de manos y la higiene constante en sentido general. La mayoría de las personas, que a su vez es aproximadamente un 80%, se recuperan sin la necesidad de un tratamiento especial. A veces, muchas veces son de manera sintomática. Ahí ustedes podrán ver en pantalla parte de lo que la OMS ha especificado y graficado con las diferentes síntomas, como hemos establecido hace un momento. La parte del contagio, que pueden ver que ya nosotros no podemos por el momento abrazarnos, estar en grandes multitudes, darnos las manos, etcétera, y que la parte preventiva es algo simple, pero nosotros los seres humanos a veces en la simpleza, a pesar de que ahí está la grandeza, creemos resistencia. O sea, porque con agua y jabón el virus realmente muere, y evitamos nosotros poder contagiar a nuestros familiares o a nuestros seres queridos en ese sentido general. Alrededor del 15% es que de las personas que contraen el virus es que realmente desarrollan condiciones graves y hasta llegar a la dificultad respiratoria. Entonces debemos prestar gran atención a las personas mayores que realmente sufren enfermedades crónicas degenerativas, como es la diabetes, la presión arterial, y que en esta población llega realmente a ser la de mayor vulnerabilidad, o sea, la de mayor riesgo por estas condiciones de salud, que el virus entonces puede afectar de manera gravemente. También, según la evidencia, realmente las personas se contagian a través de, o sea, de persona a persona por las gotitas de la nariz, o que realmente al estornudar, como pueden ver en la gráfica ahí, si no tienen mascarilla, puede entonces ser de mayor porcentaje, aparte de probabilidad del contagio, como pueden ver más específicamente ahí, porque permanecen, a pesar de que el virus es muy pesado, por eso se recomienda de que se tenga más metros de distancia, para que en cualquier ocasión de estornudo, lo demás, entonces el virus puede caer. En cuanto al uso de mascarilla y todo lo al respecto, no es que nos evita realmente el riesgo como tal en ese sentido, y la parte de el gran porcentaje obviamente es sin el uso de la mascarilla. En esa imagen ahí es evidente de que es de mayor importancia que nosotros usemos las mascarillas, porque si lo usa nada más una persona, el portador, y realmente la parte de la persona que está sana, entonces aún así puede haber un alto porcentaje de probabilidad de contagio. Y para no abundar mucho, eso anda en las redes y todo eso, ustedes tienen una serie de informaciones que hasta la misma cooperativa creo que se lo ha suministrado. Es importante que le tomen atención a estos aspectos para que entonces evitar el contagio. Y también el contagio también a los demás compañeros y familiares en ese sentido. Entonces, hay un hashtag que pudieron ver desde el principio en todos los contagios, desde toda la catástrofe que pasó no solamente en China en primer lugar, sino que después en España, en la parte de los diferentes otros países que afectó gravemente, como Francia también, Chile, etcétera, y México, y obviamente Estados Unidos, ya que todos sabrán en ese aspecto. Ese hashtag no es quizás como moda, sino es que es para crear la conciencia en la ciudadanía, para que nosotros podamos seguir las indicaciones de las autoridades, y entonces nosotros cuidar nuestra salud, para entonces también cuidar la salud de todos, que a veces pensamos que quizás es lo relacionado, que estemos en una fila en un banco o un supermercado, sino es que nosotros somos potencializadores de llevar el virus a seres queridos como nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros viejitos, etc. Entonces,
Se insiste también mucho de que no es vacaciones, o sea, los que quedan en casa, trabajando, desde como la parte de teletrabajo y todo lo demás, no es que salieran a playas, etcétera, etcétera, y no voy a abundar mucho en eso, simplemente era como pincelada para retomar para aquellos que todavía siguen en casa, ya que como estamos, como decía, en la segunda fase a partir del miércoles pasado, se han estado incorporando diferentes personas a sus labores cotidianas. Entonces, hay que luchar por aplanar la curva, o sea, y las responsabilidades de nosotros como población, si seguimos las diferentes medidas que ya hemos mencionado, que las autoridades todavía lo dan a conocer por los diferentes medios pertinentes. Es evidente de que realmente el nosotros estar en confinamiento no solamente afecta de manera psicológica o la economía personal, sino que la actividad económica en general, que por eso las autoridades se vieron forzadas a empezar a un proceso gradual de desescalada para que no afecte lo menos posible en la parte económica en sentido general del país. También por eso se promociona la parte del teletrabajo, como mencionaba ahorita, o la teleasistencia, que muchos de ustedes han podido utilizar o que la cooperativa ha establecido como plataforma, que esto es uno de los mismos métodos por lo que estamos aquí ahora, que probablemente en condiciones normales hubiesen estado en un salón todos juntos, reunidos, con mayor calor, como nos caracteriza como ser humano y dominicano al fin, pero en estos momentos tenemos que buscar viabilidades como esta. Es reciente, o sea, el boletín número 77, que dado el día de hoy por el Ministerio de Salud Pública, que fue obviamente con el corte del día de ayer, 3 de mayo, que el caso confirmado hasta ese corte de ayer son unos 18.319. De esos realmente hay 179 nuevos casos, fallecidos entonces suman unos 520 casos de la total de muestras procesadas de 8.056. En la parte de Santiago, en ese corte del día de ayer, hubo solamente 5 casos nuevos, gracias a Dios, que ha ido bajando en la parte de aquí de Santiago. No hubo fallecimiento, pero hay un total acumulado aquí en Santiago de afectados de 1.505 casos y 76 fallecidos. Aquí podrán ver, es menos de unos segundos, o sea, no llega al minuto completo para que puedan ver y así yo descansar un poquito la garganta, asistirme de estas recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus. Como ustedes podrán ver, es parte de un zoom de que si tose con las medidas del lugar, si realmente si está enfermo, debemos cuidarnos de quedarnos en casa y buscar asistencia en los casos de que realmente pasen de la normalidad. Y cuidar nuestro viejitos como entonces se establece en ese sentido. Ya entrando en parte del tema, o sea, la nutrición tiene diferentes denominaciones, una ciencia que evidentemente estudia los alimentos y los nutrimentos que son las sustancias principales que lo contienen y otras sustancias imprescindibles para tener un balance adecuado en cuanto a la salud y la enfermedad. Entonces, asimismo, es la parte de que cuando ingerimos los alimentos, entonces también va un proceso inconsciente de digestión, de absorción y de la utilización de las diferentes sustancias nutritivas. En conclusión, es una ciencia que estudia la relación existente entre los alimentos y la salud. Un alimento entonces es toda especie animal, vegetal o mineral, de forma que conforman parte de la dieta y que reúne ciertas características o requisitos que deben de ser realmente en cantidades suficientes para que puedan contener los diferentes nutrimentos que nuestro organismo necesita. Realmente tiene que ser accesible de la manera
geográfica o psicológica y económica según nuestra parte cultural, y que también nos pueda permitir los sentidos para poder darnos esa sensación de apetecer realmente ese plato de los alimentos. Pero sobre todo también no es ingerir alimentos por ingerirlo, sino que debemos de hacerlo de manera segura, y por eso tienen que ser inocuos, o sea, que tenga la higiene adecuada. Hay diferentes grupos de alimentos, como pueden ver ahí, que cada uno de nosotros los conocemos, y es importante de nosotros ingerirlo en proporciones adecuadas, cada uno en ese sentido. Los alimentos energéticos, entonces, estarían conformados por los carbohidratos, que se miden en gramos y que cada gramo contiene 4 kilocalorías, al igual que las proteínas, que cada gramo contiene 4 kilocalorías, y los lípidos, entonces, 9 calorías por gramo de grasa o lípidos en ese sentido. Entonces, también basado a esos alimentos energéticos, ustedes ven ahí los diferentes grupos que componen los hidratos de carbono, que van desde los tubérculos y raíces, las leguminosas y diferentes granos, hasta cereales, azúcares y mieles. Entonces, los lípidos son las grasas o aceites especiales que realmente favorecen la buena salud. Más sin embargo, la proteína siempre se habla de manera puntual, ya que son alimentos que nos ayudan a la parte de la estructura, y por eso no tenemos la composición corporal a través de los músculos y diferentes proteínas funcionales, que son lo que transportan los diferentes alimentos para poder entonces nosotros tener un estado inmunológico y contrarrestar las bacterias y todo lo que realmente necesitamos para nuestro organismo. Algunos minerales como el calcio y el fósforo, que también entonces forman parte de ese grupo de los plásticos y estructurales en ese aspecto. Entonces, son otros grupos que están catalogados como la parte de alimentos reguladores, porque que son las frutas y las verduras, porque ellos nos proporcionan los diferentes minerales y vitaminas que nuestro organismo necesita para regular el metabolismo en ese aspecto. Existen leyes de la alimentación que realmente, si queremos una buena alimentación, debemos cumplirla, y es que debe ser suficiente o completa, equilibrada o balanceada, variada o diversa, para nosotros poder cumplir nuestro objetivo nutricional adecuado, y que también debe ser valga la redundancia, adecuada según el sexo, la edad, la salud, la economía de esa persona o la familia, el nivel de actividad y el peso que tiene, y como mencionaba ahorita también, debe de parecer higiénica, o sea, debe de mantenerse la higiene de los diferentes alimentos para no contraer entonces enfermedades a través de ellos. Hay 7 maravillas que se catalogan así en el mundo de la nutrición, que van desde los grupos de los macronutrientes, que como les especifiqué ya anteriormente, que son las proteínas, las grasas de carbono o carbohidratos. También entonces lo componen las vitaminas, los minerales, fibras y agua. En ese aspecto, la distribución por que esa dieta seca debe ser contenida de esa manera: proteínas de 10 a 20, los lípidos alrededor de 5 o 30% de las calorías totales, y el resto entonces ya sea entre un 50 o un 60 de hidratos de carbono. Proporciones equivalentes a los grupos de alimentos, por ejemplo, las carnes. Ustedes han escuchado que hay carnes muy magras, como es la pechuga, o sea, por ejemplo, sin piel, entonces como se cataloga como muy magra, y entonces por eso cada onza tiene 35 kilocalorías, por poner un ejemplo. Pero si es una carne, puede haber intermedias magras, pero puede ser una carne moderadamente magra, que ustedes ven cómo va ascendiendo las kilocalorías, y las carnes entonces altas en grasa, como si fuera una carne de cerdo, por ejemplo, con toda y piel y la grasa, o un chicharrón, o etcétera, entonces estaría dentro de carnes muy altas en grasa, que cada onza aportarían unas 1000 kilocalorías. Así, por ejemplo, ahí están las diferentes partes, como los grupos de los lácteos, cereales, leguminosas, grasas, el alcohol, sobre todo para aquellos que quizás suelen tomarse un trago de alcohol. Cada porción de
promedio, porque va a depender, porque si ahora es un proceso del Cleren, ustedes han visto que incluso lleva más muerte en cierto aspecto desde el punto de vista porcentual que hasta el mismo coronavirus. Porque ayer, si no mal escuché, las cifras ya sobrepasan los 200 muertos del Cleren, que es un parte de alcohol que es altamente lesivo, porque para poder sacar el alcohol han estado utilizando incluso, como es de manera casera, carnes podridas para poder fermentar todo el contenido, y entonces ya podrán saber las contaminaciones también, más allá del grado de alcohol que realmente están dando. Las frutas, las verduras, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo cómo se distribuye. No voy a abundar mucho en eso porque ya es tecnicismo, ya profesional, simplemente para que vean cómo es que se distribuyen adecuadamente los diferentes grupos después, a través que se hace de una manera profesional para que cada individuo es de manera personalizada que se debe establecer por los ya anteriormente dicho de que debe ser adecuada, balanceada, etcétera. Porque a una persona que quizá tiene un sueldo promedio, no podemos forzar o como profesional que uno le especifique que tenga que comer salmón, cuando quizá el comer el salmón una vez a la semana que vaya a comerlo, eso le representa quizá la leche de algún niño que tenga de la semana, por poner un ejemplo. Entonces uno tiene que adecuarse, que los alimentos que pueda adquirir esa persona a ese nivel, o sea basado al grupo de alimentos que puede adquirir y que sea variado y que le favorezca su buen estado de salud. O sea, que no hay excusa de que quizás porque no tenga una profesión o no tienes mucho dinero, no tengas que comer de manera saludable. O sea, esos son mitos que cuando llegan a buscar ayuda profesional, en realidad entonces ven cómo ajustado a su presupuesto pueden realmente tener una buena alimentación y gozar realmente de salud para poder seguir produciendo. Entonces luego ya así se distribuye en desayuno, comida, cena y diferentes meriendas para que entonces pueda tener un metabolismo adecuado y balanceado. En conclusión, en este aspecto, la alimentación es un acto, un proceso consciente. O sea, que yo estoy consciente de consumir los alimentos porque ya conozco cuáles son los alimentos saludables para que entonces me puedan proveer los diferentes nutrientes que mi organismo necesita. Porque no es comer por comer. Ustedes han escuchado que es la frase de que alimentarse no es nutrirse. Usted puede alimentarse hasta con agua solamente, usted puede comer solamente queso y usted se está alimentando, pero usted no se está nutriendo, ya que la nutrición es un proceso inconsciente mediante el, como había dicho, o sea, obviamente adquirimos los alimentos a través de la alimentación como tal, pero aquí el organismo de manera inconsciente va a transformar en energía los diferentes nutrimentos que nos proporcionan esos alimentos. Si los alimentos que yo proporciono es altamente en grasa, el proceso de nutrición que va a ocurrir solamente va a ser del grupo de grasa y por eso entonces usted va a tener un acúmulo de grasa y la arteria se le tapa, le da un infarto o le puede dar un sinnúmero de procesos súbito o de repente, ¿verdad? Entonces, lo que debemos realmente alcanzar es una alimentación balanceada. Y eso es que nosotros la podamos tener completa o saludable, que como se le llama también, para que nosotros podamos ingerir los alimentos de cada uno de los grupos alimenticios, pero que sea también de una manera adecuada a nuestro peso, la talla y el sexo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alimentarse durante la cuarentena por COVID-19? O sea, aquí yo le dejo un videíto que este lo va a ambientar con una musiquita. Espero que ustedes lo vean con mucha atención, porque al final de cuentas yo no quiero traerle mucha teoría que aunque vean mucho contenido, lo que van a ver visual, y yo creo que lo que va a resumir este video va a completar o sea, va a crear como la plataforma de que ustedes me puedan entender todas las otras recomendaciones que no van a venir de mí, sino que van a ser de la Organización Panamericana de la Salud y diferentes fuentes de qué es lo que hay. O sea, cómo es que debemos de actuar en ese aspecto, aunque vamos a concluir con algunos tips adicionales de cómo sobrellevar ese proceso dentro de la casa. Pero miren qué no se debe de hacer en estos tiempos. Y esto va para largo, no sabemos para cuándo. Todavía la vacuna no está. Entonces debemos de aprender
cada uno de estos aspectos para nosotros entender qué no hacer para hacer lo que hay que hacer. Así que lo dejo con este videíto. Bien, como pudieron ver, ella llegó feliz a su casa y se quitó el guante, la mascarilla, pero todo lo verde es la contaminación del virus. Pero ella dejó en el supermercado contaminado el pan. O sea, desde la manzana que pudo, que le puso la mano primero, contaminó todo lo demás. Eso quiere dejar dicho que otra persona que pasó por el supermercado contaminó esa manzana y mire cómo a través de ella, poniéndole la mano a todo lo demás, entonces, y por el malestar de que muchos nos dicen, doctor, es que realmente la mascarilla me siento que me ahogo, entonces se la ponen nada más en la boca y no en la nariz, y también por la nariz, que al exhalar, entonces usted emite, expulsa partículas que entonces contagia a la otra persona, o se contagie usted porque usted la respira si alguien va. Por ejemplo, yo estaba en una fila del banco hoy, no quise hacer uso de la preferencia de porque soy médico, ya que habían unas personas un poco más mayores que yo y andaba con un poco de tiempo y preferí hacer la fila porque había como alrededor de 3 o 4 personas delante de mí. Ahí yo tuve que decirle a otros jóvenes que llegaron con la mascarilla, uno en la barbilla y otro en la boca, que se subiera la mascarilla hasta la nariz. Nosotros tenemos que realmente, si damos el ejemplo, porque yo la tenía bien puesta, entonces podemos también exigir en los diferentes lugares donde vamos para ayudar a educar, porque probablemente el joven no tiene la conciencia, no ha escuchado nada y la está usando para que no lo metan preso. O sea, no quiero abundar mucho en eso, pero quizá ahorita en las discusiones, por las preguntas, podemos abundar un poquito más y que me compartan ustedes qué aprendieron de este video. O sea, por eso solamente quise dar algunas pinceladas. Entonces, consejos nutricionales para esta cuarentena. Bueno, nosotros debemos, lo primero que tenemos que hacer es diseñar un menú. O sea, si diseñamos un menú que componga, ya ustedes vieron cómo es que se distribuyen, vayan, no tienen que ir a un profesional para eso, a un nutriólogo o a donde un licenciado en nutrición, que son los nutricionistas dietistas, sino que ustedes mismos pueden decidir qué yo voy a desayunar, qué voy a comer y qué voy a cenar, sino solamente acostumbra a hacer 3 comidas al día, porque no es obligatorio, es recomendable, pero no es obligatorio que usted haga las 5 comidas al día, o si es diabético, que haga las 6. Ya si usted tiene una patología, ya es algo más exigente para eso. Pero si usted en toda su vida ha mantenido un estilo de vida saludable y no está en sobrepeso, puede, si hace sus 3 comidas al día y es variada, equilibrada y eso, puede seguir haciéndola. Ahora, lo ideal es que usted distribuya todo eso, como vimos en el cuadro ahorita, que la distribuya al menos en 5 comidas
al día, donde incluya las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y por lo menos 2 meriendas. Entonces eso es diseñar el menú. ¿Qué vamos a evitar con eso? Bueno, que usted no va a comprar de manera compulsiva, que usted realmente no se le pierdan después los alimentos en el refrigerador o en la despensa, y que entonces eso va a atentar hasta con la economía suya por usted comprar de manera impulsiva. Otra recomendación es que ahora en estos tiempos hay diferentes supermercados que, para evitar la congestión de personas y toda esa fila que ustedes probablemente muchos han tenido que hacer, han habilitado plataformas para realizar las compras, le llaman ahora inclusive, sea que usted vaya y la recoge a un punto o que ellos se la envíen. Entonces es hacerlo en línea. O que si lo hace físicamente, usted primero vaya en un horario de que quizás no tenga que hacer mucha fila, pero también, sobre todo, que usted vaya con el estómago satisfecho. No lleno, no llenarse a que usted tenga que quitarse el botón del pantalón o aflojarse el cinturón, la correa, o etcétera. Sino es que usted vaya satisfecho, coma algo primero, para que después usted, con esa lista en mano, no se le ocurra, porque el cerebro lo traiciona, y como usted fue con hambre, a usted se le antojó algo, no para comérselo en el camino necesariamente, sino para, que yo quiero comérmelo en la casa. Pero luego de que llegó a la casa, se olvidó ese deseo, pero ya usted invirtió en ese alimento. Y probablemente no llega nunca a comérselo, y entonces se almacena y se daña. Entonces usted ahí, en ese sentido, va a evitar de que compre de manera innecesaria también algunos alimentos al respecto. Otro consejo es dosificar la cantidad de azúcar. Tenemos que evitar, por más que querramos alimentos dulces o alimentos azucarados, evitarlo. Y si es que a los niños, porque están en crecimiento y uno lo complace con alguna golosina, eso no es para que usted le ayude a comérsela. O sea, tenemos que crear conciencia. Si sabemos nosotros que debemos de cuidar de nuestra salud, y cuidar de nuestra salud, decía un gran filósofo, que es que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. O sea que nosotros debemos de cuidar eso. También sabemos que estar confinado, aunque ya se está desescalando eso, no todo ahora está 24 horas o tantas horas ya en el día en la casa, puede realmente degenerar en situaciones de sedentarismo, o sea, que estemos solamente postrados en una cama, en un mueble, viendo Netflix o cualquier otro programa de televisión, y entonces que nos genere mejor ansiedad porque llegue un comercial y eso de comida, y usted automáticamente va a la nevera o a la despensa, porque ya entonces usted le activaron el sentido de la vista, y entonces le generó la sensación de hambre, a pesar de que usted quizá había almorzado o había desayunado a pocas horas antes. Entonces, lo importante es que usted bloquee todo eso, sea leyendo un libro, haciendo cualquier otra actividad, como vamos a ver más adelante, pero principalmente para evitar esas situaciones de sedentarismo. Entonces, que usted al menos haga 30 minutos de ejercicio, buscando rutinas en plataformas, por YouTube o como sea, en aplicaciones, o simplemente dar entre 10 a 12 mil pasos moviéndose en la sala de su casa o en cualquier área que usted le permita. Es una excusa de que el gimnasio está cerrado, o que yo no tengo espacio en casa, o que no puedo caminar en mi residencial. Usted puede hacer un sinnúmero de actividades, y hay muchísimas recomendaciones y aplicaciones que nos pueden enseñar eso, en hacerlo en nuestra casa sin necesidad de movernos. Otro consejo es que diariamente ingerir verduras. Es importante porque nos ayuda a nuestro sistema inmunológico y a nosotros poder tener una buena digestión. Y ya saben que es uno de los grupos de alimentos recomendados de importancia, pero también de que nos provoca saciedad. O sea, en ese sentido, entonces, evita que comamos más. Por ejemplo, el pimiento rojo son altos en vitamina C. No solamente es la naranja, es el limón, es la mandarina, etcétera. También a través de la verdura lo obtenemos, pero tenemos que hacerlo en proporciones adecuadas de 3 a 5 verduras distintas para poder entonces obtenerlo en ese aspecto. Otra parte de los consejos es despertar y dormir en horarios regulares. O sea, en lograr acostarme proporcionalmente, de que si es a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, entonces tratar de hacerlo todos los días a esa hora, y levantarnos entonces también a la hora también más o menos acostumbrada.
Entonces, esto nos va a permitir de que haya un equilibrio entre las hormonas que regulan el hambre y de la parte de tanto de la saciedad como el mismo estrés, porque entonces se desestabilizan. A veces no sabemos por qué que estamos tan estresados y entonces eso nos descontrola, y el estrés no provoca ansiedad en la gran mayoría de veces, y la ansiedad entonces la queremos saciar o controlar con algún tipo de alimento, y por lo regular son dulces o grasosos, que entonces nuestro organismo nos lo pide en ese sentido. Entonces, indiscutiblemente, el estar en casa a veces nos puede provocar de que uno pierda hasta la noción del tiempo. Pero si hacemos lo del primer consejo, de que nosotros podamos diseñar no solamente lo que vamos a comer, y también aquí, si nosotros le establecemos un horario para eso, para el desayuno, para la merienda, para el almuerzo, para la cena o cualquier otra merienda que hagamos también en la tarde, o simplemente las 3 comidas, establecerle un horario específico y que nosotros, si es almorzar, es almorzar. No podemos entonces hacerlo también con el teletrabajo. O sea, como dice ahí, tenemos que separarlos el 100% del home office, o sea, del trabajo en la casa. Entonces, nosotros debemos comer, ¿verdad? Comer mientras trabaja no es la opción. O sea, debemos de comer adecuadamente en horarios específicos y que podamos permitirle al organismo que haga su función metabólica adecuada, porque si lo hacemos concentrado en una computadora, en una llamada o revisando redes sociales, estamos alimentándonos, pero no es, aunque los alimentos sean buenos, no le estamos permitiendo al organismo que haga la digestión adecuada, y por eso ustedes ven muchas personas en sobrepeso o obesidad que se alimentan mejores que todos nosotros, comen filete de todo tipo y salmón y todo eso, comen saludable, pero ellos no entienden por qué aumentaron de peso. Y es porque probablemente no están dividiendo en horarios específicos las diferentes comidas y están conectados a otras actividades, y no les permite que la parte del el intestino, con todo, o sea, el sistema gastrointestinal, pueda hacer su función de absorción, ¿verdad?, de la digestión y la absorción, para que pueda realmente utilizar sus nutrientes adecuados. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el intestino, básicamente, que es el principal órgano de defensa, es el principal órgano inmunitario del organismo. Por eso ustedes ven que con una simple desestabiliza el cuerpo en sentido general. Entonces, está compitiendo el intestino con el cerebro. Entonces, porque el cerebro quiere concentrarse en una conferencia como esta, que no quiero perdérmela, pero quizás estoy cenando. Quizás muchos ahí me disculpan, y probablemente otros, como están en silencio, están ahora mismo cenando. Entonces, ¿qué pasa? Están compitiendo ahí. Por muy buena la cena que están, por un lado, el cerebro concentrado en esto, y entonces el intestino compitiendo. Y dijo, óyeme, permíteme, libérame las hormonas para yo poder absorber este nutriente. Entonces, ¿qué pasa? El nutriente pasa rápido, cuando tenía que absorberse, porque no encontró el receptor abierto, porque el cerebro está tan concentrado en esta conferencia que no le permitió liberar las hormonas o las enzimas que van a degradar ese alimento para poder succionar el nutriente que ese alimento le proporcionó. Entonces, usted se alimentó, pero no se nutrió, a pesar de que se esté comiendo un salmón ahora, ¿verdad? Entonces, otro consejo es apoyar los productos locales. O sea, ahora mismo hay un cliché, y ustedes han visto en las redes sociales también, de que apoya tu negocio local, y eso es una realidad. Todo esto ha venido a que nos sentemos y podamos reflexionar, porque quizás tenemos un amigo que nos pueda proporcionar la fruta, los vegetales, y de menor calidad y hasta mejor precio muchas veces, más inocuo, o sea, que no estén contaminados y todo eso, y nosotros mejor preferimos comprarlo en el supermercado porque viene de Estados Unidos, y probablemente sea del mismo alimento que se produjo en Constanza, y entonces que lo mandaron para Estados Unidos, y Estados Unidos lo mandó a través del Bravo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros
también debemos apoyar, si nosotros tenemos un amigo cooperativista, por ejemplo, que tiene un restaurante, ya que estuvo cerrado todo este tiempo, pero ahora empezó a aperturarlo y por lo menos con la parte de delivery, entonces tiene un restaurante pequeño, ¿por qué no apoyar a ese amigo cooperativista y llamarlo? Porque sabemos que está cumpliendo con todos los estándares de calidad para que me envíe la comida. Yo he visto que mi esposa cocina el fin de semana y entonces ahí estamos apoyando ese pequeño productor y más si cooperativista, con mucho más razón, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también activamos la economía local. Eso es lo que debemos perseguir para ayudarnos como país. No debemos dejárselo al gobierno, no importa qué partido sea o qué gobernante sea que esté al frente. Nosotros, y más como cooperativistas en sí, que tenemos diferentes informaciones y educaciones a través de los diferentes organismos y el liderazgo del cooperativismo se preocupa para poder educarnos en diferentes temas. Entonces, si ya sabemos esto, ¿por qué no dar esa manito de ayuda a cada uno de nosotros? Y principalmente, entonces, como dije, apoyar a los emprendedores y productores de tu cooperativa. Otro consejo es que, aunque nosotros nos sintamos que durante esta cuarentena es el peor momento, como en muchas ocasiones, para cuidar nuestra alimentación y ponemos excusa para hacer ejercicio, realmente no debemos de olvidar que son simplemente pretextos, como muchos otros que abundan. O sea, nosotros debemos realmente mejorar una planificación personal para ordenar una rutina que en este tiempo, entonces, de estar en casa, no ha permitido, si realmente si lo aprovechamos, organizarnos en diferentes procesos. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve confinado ahí en casa durante mucho tiempo y lo que entonces a través de mucha lectura, viendo un proceso y todo lo demás, de ahí salió un programa nutricional de poder asistir en línea excepto a pacientes que tengan quizás ya alguna enfermedad de base, simplemente para dar asesorías, como ahora, como le estamos dando, dar asesorías y tenemos ya incluso personas fuera del país que le estamos dando asesorías al respecto en ese sentido. Y entonces era un proyecto que se tenía ahí pensado, anotado en una libreta de los recuerdos y estaba olvidado. Entonces lo desempolvamos. Entonces aprovechamos el tiempo en ese aspecto. Aprovechamos el tiempo para poder apoyar a diferentes sectores en línea y grupos de crecimiento de educación y de emprendimiento y liderazgo en ese aspecto. O sea que eso nos mantiene ocupados y realmente ser productivo a pesar de las situaciones que ocurren. Entonces, aquí la FAO establece 7 consejos de alimentación para que nosotros pudiéramos enfrentar esta pandemia. Muchos de ellos ya van a ser parecidos y por eso lo voy a pasar rápido a lo que especifiqué, pero quise especificarlo para que no solamente vieran que es Alexander Luciano que está diciendo eso, porque quizá él lo hace o teóricamente viene me lo está diciendo, sino es que organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es lo que significa FAO, entonces nos has hecho un llamado desde el principio de esta pandemia como población a que nosotros nos alimentemos de una manera sana y consciente para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, por esta razón, entonces estableció estos 7 consejos en ese sentido para tener una seguridad alimentaria que proporcione la nutrición adecuada. Número 1, hemos hablado bastante de eso, es fortalecer el sistema inmunológico, dice la FAO, a través de la alimentación. No hay otra forma. Si usted no se alimenta adecuadamente, no pretenda tener un buen sistema inmunológico. Y ya sabemos que la alimentación no es comer por comer, sino que debe ser una alimentación completa, balanceada, adecuada, equilibrada, etcétera, pero para que contenga todos los nutrientes necesarios para que pueda el organismo realmente aumentar nuestro sistema inmunológico. Pero que si usted no le gusta algún tipo de esos grupos de alimentos, por ejemplo, como muchas personas tienen cierta resistencia a frutas y vegetales, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una serie de trastornos gastrointestinales en unos momentos hace años atrás, en ese sentido, y no tolero lo que es la lechuga, el repollo, entonces
¿qué pasa? Principalmente así, de esa manera cruda, y más porque no hay tantos cuidados sanitarios aquí. A veces me suelo comer un poquito de una orgánica o algo así, y ustedes saben que no dura mucho. Entonces, en ese aspecto, tiene que ser bien fresca y eso. Entonces, son pocas cantidades, se van rápido en los diferentes supermercados. Que yo opté por la importancia que tiene eso. Ah, bueno, ahí es mandatorio, como hago yo con muchos pacientes míos, la suplementación. Me suplemento en pastillas las frutas y vegetales, que aunque como sí mucha fruta, ingiero mucha fruta porque ahí no hay problema, pero no me va a hacer daño que yo coma más fruta o los nutrientes que me proporciona esa pastilla de la fuente de las frutas que ya están ahí en unas pastillas. Todos los días yo me suplemento en ese aspecto para poder adquirir los nutrientes que nos proporcionan las frutas y las verduras, como son, como ya hemos dicho, la vitamina C, que hablé bastante de ello, pero también las vitaminas A, diferentes antioxidantes que nos lo proporcionan. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso pendiente. Si llegamos a crear conciencia, lo vamos a hacer. Otro punto es que no compre solo alimentos no perecedibles, ¿verdad? Que en vez de nosotros comprar mucha pasta y mucho arroz, porque no se van a dañar, pero a veces se degradan y entonces llegan en mal estado y vienen y tienen alguna serie de insectos o gérmenes que se producen de ellos mismos muchas veces. En buen en lenguaje popular, los famosos gorgojos muchas veces, ¿verdad? Entonces, si la pasta no son de buena calidad y el arroz realmente es de desecho, que quizás no lo están vendiendo ligado con algún otro arroz selecto, y entonces pasan por buena calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que también debe la parte de frutas, vegetales, las legumbres, que nosotros, si no lo compramos de más, la fruta y las verduras, porque es la excusa de que no se nos dañan. Bueno, ya hemos descubierto que no hay ningún problema. Si nosotros la limpiamos desde que llegamos a la casa, obviamente, mientras más fresca, mejor. Y más nos va a permitir esto. Entonces la limpiamos, la cortamos y la congelamos. Entonces eso nos va a permitir que podamos nosotros tenerla ya lista para usar prácticamente en la siguiente preparación, al siguiente día, a los 2 días, a los 3 días, porque entonces congelada se va a permitir tener todos sus nutrientes y eso porque yo hice un proceso adecuadamente. Entonces, es mejor preferir las frutas y la verdura que en vez de los snacks, la pastelería, las galletas, o sea, porque esto va a mejorar nuestra alimentación. El tercero es planifica tu compra. O sea, comprar justo lo que necesitamos. O sea, esto realmente no puede ser nada más un acto de empatía como parte con otros consumidores para que yo demostrarle a ese amigo o a ese compañero que encontré en el supermercado de que yo puedo llenar el carrito. O sea, nosotros tenemos también de manera consciente comprar realmente lo que necesitamos, no para impresionar. Entonces, eso nos va a permitir de que nos podamos abastecer adecuadamente con lo que necesitamos y no interferir como muchos hicieron, que ustedes ven que al principio de la pandemia, sin haber llegado aquí al país todavía, solamente por anunciarse ya de que estaba diseminándose y que se declaró como pandemia, yo no sé la razón que fue, pero se agotaron todos los papeles de baño prácticamente en todos los supermercados del país. No solamente yo quería que nada más era aquí en Santiago, pero fue prácticamente del país. Las personas prefirió comprar más papel de baño que comida. Entonces, eso es una falta de conciencia. Muchas personas que sí necesitaban el papel en ese momento se quedaron sin papel de baño porque otros se llevaron paquetes. En Prisma vienen por fardo, creo que son como 30 paquetes o no sé, 30 rollos que trae eso, se lo llevan 3, 4 de esos fardos. Entonces, el que necesitaba realmente un papel de baño no lo encontró porque el otro se lo llevó para almacenar. Entonces, necesitamos realmente crear una conciencia para que eso lo hagamos con responsabilidad y que también nuestra economía del hogar no se vea afectada, porque por no tener conciencia afectamos también eso, en ese sentido. Entonces, debemos tirar las sobras. Ya hablamos de eso, o sea, recordar que los alimentos están en buen estado, obviamente, para consumirlos, pero nosotros no solamente crudos podemos almacenarlo, como dije anteriormente, sino, dice la FAO, que nosotros, si cocinamos de más, nosotros también podemos congelarla, ¿verdad?
pero para que dure más tiempo y poder realmente reutilizarla sin desperdiciar, ¿verdad? En ese sentido. Beber mucha agua. Muchas personas sufren de estreñimiento o constipación, como el término médico apropiado, pero creen que es que nosotros debemos de beber agua cuando nos da sed. Y el agua realmente es un alimento, que no sea un nutrimento en muchas ocasiones, porque está tan procesada y no tiene los minerales, entonces no deja de ser importante, porque sin el agua las reacciones bioquímicas y la parte de absorción no se va a dar adecuadamente, ni tampoco se va a dar el proceso de poder ayudar a aumentar nuestro sistema inmunológico. El agua sí ayuda al sistema inmunológico, porque si no desechamos todos o sea, si no eliminamos todos los desechos que dejan esos alimentos que nosotros ingerimos, luego de que a través del proceso de digestión y absorción sustraen todos los nutrientes, el organismo inteligentemente elimina a través del sudor, la orina y las heces fecales todos los desechos. Entonces, si no hay agua, no cumple ese cometido. Entonces se quedan todos esos desechos ahí y por eso tenemos un colon y muchas veces la persona tiene la barriga grandísima y creen que el sobrepeso nada más es de eso. Y es que todo el colon está lleno de caca porque no evacua adecuadamente. O sea que debemos prestar atención a eso. Haz que rinda tu presupuesto. Ya hemos hablado un sinnúmero de veces ya en ese aspecto. Dije que se iban a repetir algunos, pero para que vean era una recomendación de la FAO, por eso no me voy a detener en ese aspecto. Ya que lo debatimos grandemente. Entonces, cocinar en familia. Esta oportunidad de la pandemia, realmente para aquellos que quisieron aprovecharlo, pudieron también compartir más en familia y no solamente dejárselo a la esposa, porque que es que le toca. No, hay muchos hombres que realmente cocinan adecuadamente y todo lo demás, o que simplemente ayudan. O sea, por ahí por las redes sociales, en mi cuenta personal, yo no tenía TikTok y las hijas mías, a pesar de que tienen 8 y una cumplió 5 años antes de ayer, me forzaron a que, papi, que un TikTok y un TikTok, yo ayudándole a fregar en la noche, un día de esto en ese sentido, y ya ustedes sabrán. Entonces, para mí eso es una felicidad y yo era muy, muy resistente a todo este proceso de la tecnología hace unos años atrás y mucho menos de quizá perder cierto formalismo y la parte de convivir en la familia de una manera en ese aspecto de conectar con nuestros hijos, eso no tiene precio en ese sentido y no debemos de avergonzarnos, ¿verdad? Entonces, mantenerse activo. Bueno, terminamos los 7, ¿verdad?, recomendaciones de la FAO ahí. Continuamos con las recomendaciones. Mantenerse activo. Ya hemos hablado varias veces. Mire qué bonita se ve esa imagen de esa mujer ahí en su sala haciendo un ejercicio ella. Puede hacer que lo esté viendo en YouTube con alguien que lo esté guiando o en Instagram o en Facebook, etcétera. Pero decidió sacar un momento para ella, para mantenerse activo desde casa, con su ropa de gimnasio y todo, haciéndose de cuenta que ella está en el gimnasio. Probablemente tenga música también de la que escuchaba en el gimnasio, pero no se puso excusa. Entonces, entrenar en casa versus gimnasio, realmente el cuerpo no entiende sobre un lugar en específico, o sea, dónde entrenar y no entiende de estímulo o lo que sea, a menos que nosotros decidamos de manera consciente de que nos gusta esto para que nos estimule. Entonces, no es totalmente imprescindible de que para nosotros mantenernos activos realmente estar en un proceso de un gimnasio. Lo que importa es que nosotros hagamos algo con nuestro cuerpo y mucho más en familia, como se ven ahí esas imágenes adecuadamente en ese espacio. O sea que le insisto en esa parte que aunque pase la pandemia, el gimnasio es a partir de agosto, o si no más recuerdo, lo que leí, que se va a poder aperturar o en ese sentido. Entonces, vamos a esperar que abra un gimnasio para volver al gimnasio. Disculpándome los gimnasios, si me escuchan por aquí o todo lo demás, pero si usted no tiene mucho tiempo y tenía una franquicia de un gimnasio y la está pagando sin ir al gimnasio, entonces, sígalo pagando si usted quiere ayudar al gimnasio, pero haga los ejercicios en casa. No haya excusa, levántese 30 minutos, 15 minutos antes de la hora acostumbrada y usted entonces cuide su salud, se va a llenar de más energía, va a pensar mejor, va a ser más productivo en su trabajo, va a ser más productivo en lo que haga. Y pruébenlo y después me podrán comentar en ese sentido. Entonces, realizar entrenamiento de movilidad y de fuerza. Debe de haber una combinación.
no solamente moverse, sino entrenamiento de fuerza, o sea, simplemente de hacer sentadillas o hacer simplemente lagartija. Esos son, no es necesariamente levantar pesas para tú poder realmente dar un entrenamiento de fuerza. Y hay un sinnúmero de plataformas y consejos de manera incluso hasta gratis y videos en YouTube que puede ayudarle a usted a cómo hacer un entrenamiento en casa sin necesidad de que usted se ponga excusa porque no está asistiendo a su gimnasio realmente. Los básicos que debemos tener en nuestra despensa. Ya hablamos que las verduras y la hortaliza, entonces debemos tenerla congelada. Mire, se ven eso ahí. Si lo deja al aire libre, quizá con la calor que pueda tener en la cocina suya, si no tiene mucha ventilación o simplemente porque está pasando ya el tiempo, se van a dañar. Entonces, pero si usted la congela, la lava, le quita los pedazos quizás que no estén tan buenos para que no dañe el resto, entonces usted la limpia a su gusto y la congela. Lo ideal es que usted la congele en proporciones de uso, porque si usted vive solo o con su esposo, y si nada más son dos, entonces usted guarda en diferentes bolsas la proporción que usted va a utilizar por cada vez que va a ingerirlo, para que no esté descongelando y congelando entonces toda la que haya comprado en ese sentido. Doctor, pero usted me está diciendo que compre la del mes porque se puede refrigerar. No, tampoco así. Es que usted compre la proporción basado a que si usted ha planificado de ir 2 veces o 3 veces al supermercado o una vez por semana, usted entonces, basado en ese aspecto y sus porciones, usted puede comprarlo. Incluso puede comprarla variada y almacenarla variada. Mañana voy a comer brócoli, voy a comer pasado zanahoria, voy a comer tomate o voy a comer ají morrón o ambos combinados. Eso usted lo guarda en proporciones entonces de esa porción que vaya a ingerir. Entonces, la fruta, de 2 a 3 piezas de fruta. Ya hemos hablado muchísimo de los beneficios de la fruta. Las legumbres, o sea, una fuente importantísima y básica de la parte de proteína y en este periodo que hemos tenido mucho más. Y es realmente uno de los alimentos que conforman el plato o la bandera dominicana. Entonces somos dominicanos. Muchos otros personas de otros países vienen o van a un restaurante dominicano en otros países porque les gusta la bandera dominicana, pero nosotros acostumbramos a romper el proceso, porque la bandera la conforman es que arroz, habichuela, la carne, ¿verdad? Pero también verduras. Y entonces nosotros acostumbramos a coger mucho más arroz, carnes grasosas y dejar las verduras y dejar las frutas. O sea que la bandera dominicana es la más completa que podamos tener en los diferentes países si lo comparamos, ¿verdad? Entonces, es indispensable que siempre nosotros tengamos estos los granos, o sea, los diferentes tipos de leguminosas, que la habichuela, la alveja, la parte de los guandules, la habita, etcétera, según los gustos suyos, en ese sentido. Entonces, también nosotros los frutos secos y las semillas, o sea, escoja lo que más le gusta. Usted lo que le gusta es el maní, obviamente, como tiene un poco más de grasa, pero todas son grasa sana, usted lo que hace es proporcionarlo y variarlo. No es en grandes cantidades, es un puñito que usted coma y si se lo puede comer variado, mucho mejor porque va a tener mayores fuentes de nutrientes en cada uno de ellos. También la carne, pescado, huevo, marisco, o sea, tenemos que hacerlo de manera variado. Entonces, debemos también comprarlo con conciencia, eso, principalmente estos productos de origen animal, porque no, si lo consumimos, o sea, si lo compramos masivamente, entonces, por lo regular vamos a terminar desperdiciándolo. Una técnica es también de que usted los refrigere por porciones para no estar congelando y descongelando, pero no compre en grandes cantidades. Permítale que otras personas que vayan al supermercado también lo puedan conseguirlo fresco y usted comprarlo así por semana o cada ciertos días o comprarlo de la semana y comprarlo variado. No estar comiendo nada más pollo todos los días, sino a su alcance usted puede ir variando poco a poco y escoger las carnes magras, tratar de comer los alimentos con la menos grasa, o sea, la fuente de proteínas en cuanto a carne, pescados y marisco, de que tengan la menos cantidad de grasa. Entonces, los lácteos.
imprescindible en muchos aspectos, aunque otros pueden resultar intolerantes, aunque haya mucha diversidad al respecto de que, bueno, ya después que yo soy adulto, yo no soy niño, no necesito esta parte de leche, todo eso, pero tómalo como fuente de, como yo, por ejemplo, que no tolero, al menos que sea sin lactosa, me encanta es la bebida de almendra, como si fuera la parte de leche, porque de pequeño sí me gustó mucho la leche. Entonces, la bebida de almendra, adecuadamente, o una leche sin lactosa y descremada, entonces, aunque no tenga todos los nutrientes. Ahora, pero yo tengo que ir a ver la tabla nutricional a ver que no tenga azúcar añadido, porque de nada vale que yo esté consumiendo cada uno de estos alimentos, pero están ya ultra procesados, ultra fortificados con azúcares camuflajeados, aunque digan que sean saludables. También tenemos que saber comprar, no llevarnos solamente de la publicidad por televisión o por las redes sociales de que son alimentos fitness o light, etcétera, sino que nosotros debemos verlo en las letricas pequeñas y todo lo demás en ese sentido, ya conociendo parte de lo que pueda quedar en cada uno de ustedes. Como conclusión, cómo alimentarse durante esta cuarentena, nosotros ya vimos de que debemos de consumir todos los grupos de alimentos, debemos de tener una ingesta adecuada de agua, que debe ser de 1,5 litros a 2, que sea lo ideal. Realmente no hacer acopio de alimentos en casa, cambiar la fritura por productos a la plancha preferiblemente, reducir el consumo de los alimentos procesados, mantener una buena alimentación que ya conocimos que debe ser equilibrada, balanceada, adecuada, etcétera. Lavarse las manos para manipular los diferentes tipos de alimentos y adicionar a revisar lo que contiene en la tabla nutricional. Como les decía, también hay que revisar la fecha de vencimiento para entonces poder hacer un consumo adecuado con productos que no nos vayan a afectar nuestra salud. Entonces, también debemos de atrevernos a no solamente ver recetas en diferentes otros sitios, sino nosotros, acuérdense que comer es un arte, alimentarse es un arte, hablábamos desde el principio, entonces usted puede hacer un invento usted mismo en familia, hacer usted, atreverse a hacer nuevas recetas creadas por usted mismo o que usted la investigue y crear y hacer entonces nuevas recetas que no estaba acostumbrado a hacer en la casa. Entonces, evitar ese picoteo. O sea, acuérdense que hemos hablado de meriendas. No le dije horario ahorita, ahora se lo voy a establecer. Lo ideal es que usted coma cada 3 horas. Entonces, en pequeñas proporciones, pero que usted tenga en sentido general, con las 3 comidas y la merienda si gusta hacerlo, entonces la cantidad de calorías que usted necesite para todo el día. Elegir los hidratos de carbono o carbohidratos, o sea, integrales, en vez de, por ejemplo, un pan normal. No es que no se lo coma un día, por ejemplo, un pan sobao, pero prefiera panes integrales, pero que verifique esas fuentes integrales realmente de dónde vienen. Planificar realmente los tiempos en los puntos de venta para usted realmente ir a comprar y todo lo demás. Seguir las diferentes normas de higiene, lavar bien los alimentos como estábamos puntualizando anteriormente y consumir frutas, legumbres y verduras. Entonces, también atento a la nutrición de los mayores, si tenemos nuestros abuelitos que están bajo nuestro cuidado todavía, etcétera, para que tengan una alimentación también adecuada a esa edad y a su condición, porque probablemente no tengan ya dentadura o tengan quizá una prótesis, pero aún así tienen que quizá tener alimentos más suaves para que puedan realmente masticarlo o digerirlo. Entonces, también utilizar aquellos que tienen en la casa lavavajilla a 60 grados o si no, realmente desinfectar con agua caliente o con algunos desinfectantes de comida o de alimentos para entonces poder tener la inocuidad que habíamos hablado de los diferentes alimentos que nos proponemos consumir. Hacer ejercicio en casa, que ya hemos hablado de que te debes de mover y que debes de empezar ahora, esta noche, si es posible, alguno, por lo menos antes de ir al baño, se va a bañar, haga alguna sentadilla, haga 3, empiece, crees un hábito. Entonces, en los puntos
de venta es importante de que si tenemos tarjeta de crédito o tarjeta de débito, por ejemplo, la COCAX que tenemos acá en nuestra cooperativa, en la Altagracia, entonces dele uso a su tarjeta, porque como ustedes vieron ahorita en el video, la mujer contaminó todos los billetes, entonces quien cogió esos billetes ya tiene el virus. Si no tiene la parte del aseo adecuado, si ella no desarrolla la enfermedad, va a tramitar esos billetes a otras personas que también se van a contagiar o ella lo va a llevar entonces a su casa en ese sentido. O sea que por lo menos muévase a través del baile, trotar, brincar y que, como le dije ahorita, en cualquier área de la casa que usted puede identificar en que eche los muebles para un lado. Hasta mover los muebles, ya eso es parte del movimiento de fuerza, porque usted va a tener que arrastrarlo. Levantar la silla y hacer su escenario, usted lo va a hacer. Puede aprovechar el día que va a limpiar todo ese proceso, ya va a tener que barrer en todos esos lados, limpiar. O dar, aunque sea vuelta, escuche música o lo que sea, y dé varios los pasos de que usted pueda durante todo el día, pueda dar alrededor de 10,000 o 20,000 pasos. Esa es la idea. O sea, quiera o no quiera hacer ejercicio en casa, hacerlo es crear una rutina. Entonces, plan diario. Presten atención a esto porque es lo que yo les voy a dejar como tarea y si quizá algunos están tomando nota, excelente. Entonces, cualquier cosa, ahorita lo discutimos también, pero mire, un plan diario para una cuarentena saludable. Meditación. Usted organiza la jornada que usted quiera hacer, los minutos que quiera hacer en ese aspecto. Entonces, trabajo y estudio. Menú de los lunes. ¿Qué usted va a comer ese día, ese lunes? Entonces, ya el menú del martes, si comí pollo el lunes, el martes voy a comer entonces pescado, voy a comer sardina, por poner un ejemplo. Pero en la limpieza, entonces yo voy a hacer ahora, el lunes hice la limpieza de la sala, el martes hago la limpieza de la cocina. Pero ahora yo incorporo la lectura, déjame leer, de lo que usted quiera, pero lea. Entonces, pero ahora el FaceTime o la videollamada, vamos a hacerla ahora con algún amigo que tengo lejano en ese aspecto y no podemos juntarnos ahora. El tercer día, entonces ya yo voy a hacer abdominales como ejercicio. Sigo meditando según lo que la jornada que decida, el trabajo y el estudio que tenga que hacer, dependiendo de cada función de cada quien. Entonces, pero el miércoles yo me antojé de entonces hacer una pasta saludable con camarones, por ejemplo, y entonces vean cómo va variando el menú. Entonces, la limpieza ahora, yo voy a limpiar la habitación y el baño, por poner un ejemplo. Y voy a poner a lavar ropa que tengo ahí acumulada. ¿Ya? A lo que voy limpiando, el baño y la habitación, va lavando la lavadora en ese aspecto. Y tocó ese día una película de familia. Entonces, todo eso, la tarea es, tomen eso como ejemplo, tírenle captura de pantalla a lo que están en celulares o como sea, qué sé yo, y ustedes crean, para poder crear un hábito y lograrlo, háganlo por 22 días. Entonces, ustedes tienen 3 ahí, le va a faltar 19. Así que esa es la tarea que yo le voy a dejar y que así, cuidando tu cuerpo, es el único lugar, porque es el único lugar que tienes para vivir. Cuídalo, cuida tu cuerpo, porque es el único lugar que tienes para vivir.